Señor, solamente podemos dar gracias por tu fidelidad. No olvides, iglesia, que la fidelidad de Dios es desde siempre y para siempre sobre nuestras vidas. Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Su amor es inagotable e infinito en medio de nosotros. Muchas veces, en medio del afán, de las preocupaciones, de los problemas, se nos olvida la fidelidad de Dios. Se nos olvida que Él fue fiel ayer, Él es fiel hoy y Él será fiel mañana. Que su fidelidad es grande. Quítate el pensamiento de lo que puede pasar mañana o en el futuro. Su fidelidad es grande. Si Él ha estado contigo ayer, está contigo hoy y lo estará mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. No podemos olvidar su fidelidad en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vámonos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7. A ver si puedo predicar o puedo enseñar un poquito de lo que la palabra del Señor nos enseña. Lucas capítulo 7. Verso 1 en adelante dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Lucas 7. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Puede sentarse. A punto de morir. Gracias. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hacen. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Puede sentarse. Que el Señor continúe bendiciendo su vida a través de esta palabra. Hoy yo quiero hablarte en el mes de la Biblia del poder de la palabra, que cuando Dios da una orden, esa orden se va a ejecutar y se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y escuchábamos a nuestro pastor hablar el viernes acerca de la sabiduría. Pero no hay sabiduría sin la palabra. Comprender que la sabiduría no es otra cosa que aplicar lo que ya yo he conocido. Si yo no conozco la palabra, yo no puedo ser un sabio. Puedo ser sabio para el mundo, en la ciencia, en las matemáticas, en lo que yo haya estudiado. Pero para poder ser sabio conforme a la voluntad de Dios, yo debo ser una persona que me fundamento en la palabra del Señor. Porque cuando yo aplico y actúo de acuerdo a la palabra del Señor, yo vivo con sensatez, yo vivo con prudencia, yo vivo de una manera que acierto a aquello que Dios quiere. Vivir sin el fundamento de la palabra de Dios es vivir sin acierto.
Vivir sin el fundamento de la palabra de Dios es errar. Porque la palabra de Dios no hierra, ella es fiel y es verdadera. La palabra de Dios me lleva a ser sabio, no en la sabiduría de los hombres, no en mi propia sabiduría, sino conforme a la voluntad de Dios. Y hoy yo quiero hablarte de esa palabra que nos lleva a ser sabios. Esa palabra que creó los cielos y la tierra. Esa palabra que tiene el poder de crear de la nada lo que existe en este tiempo. Por eso nosotros vemos en Génesis. Y dijo Dios. Y Dios dijo. Y dijo Dios. Y también dijo Dios. Porque cuando Dios dice, el logo empieza a moverse. Hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de logo. Logo no es otra cosa que la expresión del pensamiento de Dios. Y quiero hablarte del logo porque, hermano, nosotros tenemos la palabra y no comprendemos el poder que hay en ella. El poder de la expresión del pensamiento de Dios. Cuando tú y yo tratamos con la palabra de Dios, estamos tratando con Dios mismo. Cuando tú y yo estudiamos la palabra del Señor, indagamos, escudriñamos, es Dios mismo hablando contigo y conmigo. Dios mismo expresando lo que quiere y lo que no quiere. ¿Cuántos dicen amén? No estamos hablando de un mero nombre o de ponerle un objeto, un nombre a esa batería. Batería, no. Estamos hablando de la esencia de Dios. Estamos hablando del ser intrínseco de Dios. No estamos hablando de nuestra palabra que es humana. Estamos hablando del poder mismo del centro de Dios. No importa. Es importante comprender que cuando hablamos del logo, hablamos de la encarnación del verbo. Y así como una vez, oye esto, así como una vez el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, así tú y yo, cuando escudriñamos la palabra, cuando vivimos la palabra, esa misma palabra se encarna en nuestros corazones. Oh, y se encarna de tal manera que así como Cristo es la expresión de Dios, cuando tu corazón es apoderado por la palabra, todo lo que sale de nuestro corazón es la esencia de Dios. Y por eso es importante comprender lo que es el logo. El logo es el verbo, es la manifestación personal de Dios, no una parte de la naturaleza. No lo divida, porque Dios no está dividido. Dios es monolítico. Dios es una sola pieza, uno solo manifiesto en tres personas. Y cuando hablamos del logo, cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la plenitud de la deidad de Dios. No estamos hablando de una parte de la naturaleza de Dios, estamos hablando de Dios mismo. Hermano, esto es doctrina. No estoy hablando otra cosa que no sea la doctrina, la palabra del Señor. Por eso Juan dijo, y no Juan Antonio ni Juan Delgado, sino Juan el apóstol, Juan el de la isla de Patmos, dijo: en el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios y el Logo era Dios. Y dice, y este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Mira, oye esto. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso cuando Dios dijo, hágase la luz tuvo que aparecer, porque las tinieblas no pueden estar con la luz del Logo. En una vida que hay la encarnación
del logos de Dios, no puede haber tinieblas. En un hogar donde reina la palabra de Dios, no puede haber tiniebla. En un matrimonio donde se encarna a Cristo, no puede haber división. Donde hay el poder del logo de la palabra, todo lo que hay es luz, todo lo que hay es vida, todo lo que hay es unidad, todo lo que existe se sustenta por el poder de la palabra en medio de nosotros. No podemos vivir sin la palabra. No podemos vivir sin la presencia del Logos. Por eso Juan dijo en el capítulo 1 de Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpamos con nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se ha manifestado. Hermano, cuando tú vives la palabra, cuando tú hablas la palabra, cuando tú piensas la palabra, cuando tú meditas la palabra, todo lo que se manifiesta es el poder de Dios. Todo lo que se manifiesta es la vida de Dios. Cuando hay enfermedad, habla la palabra. Cuando hay escasez, habla la palabra. Cuando hay un problema, habla la palabra. Porque la palabra de Dios tiene el poder de traer de muerte a vida, traer de maldición a bendición, de tinieblas a luz. Mi palabra no transforma. Tu palabra no transforma. Pero el poder de la palabra de Dios sí transforma. De nada vale quejarnos y andar lamentándonos por ahí contándole a todo el mundo lo que está pasando. Porque por más que nos amen, no tienen el poder de cambiar nuestra situación. Pero cuando tú y yo empezamos, por eso amo a Pablo. Pablo decía, ¿sabes qué? Canta himnos, canta alabanza, porque todo lo que es himnos y alabanzas, por eso el salmista, todo lo que respiraba, todo lo que hablaba, todo lo que hacía era inspirado por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Y cuando tú y yo aprendemos los salmos, cuando tú y yo aprendemos la palabra, tú empezarás a hablarle a tus hijos diferente, empezarás a hablarle al problema diferente, empezarás a ver las cosas diferentes, porque no la verás con los ojos tuyos, la verás con los ojos de Dios. Será tu boca la boca de Dios, será tu pensamiento el pensamiento de Dios, y todo lo que digas será manifiesto. Por eso el siervo dijo, di la palabra, no porque solo Jesús era la palabra, sino porque el siervo conocía la autoridad que salía de la palabra. Y por eso es importante comprender lo que es el logo. El logo no es una mera palabra. El logo es el acto de cuando Dios habla. Y cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Cuando Dios dice, se va a cumplir y va a ser hecho. No por el hombre, sino por Dios mismo. ¿Y sabes por qué? Porque es la palabra viva de Dios. Mi palabra puede ser letra muerta, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios entra a mi vida, corta el pecado. Cuando la palabra de Dios entra a mi vida, desarraiga la brujería, desarraiga la enfermedad. Cuando la palabra de Dios entra a mi vida, cambia todo mi ser. Cuando la palabra se encarna en mi corazón, dejo de tener el corazón de piedra y empiezo a tener un corazón de carne. Un corazón nuevo.
Ese es el poder de la palabra viva de Dios. Es la expresión, es la declaración. Por eso cuando dice así dijo Dios, no es que Dios va a titubear, no es que lo que está pasando va a decir no lo voy a hacer. Es que cuando Dios dice se hace, y cuando Dios dice sí es sí. Dios no le pide permiso a la criatura. Dios es Dios y sigue sentado en su trono. Y Él hace como quiere y cuando quiere. Por su poder, por su palabra. Porque Él gobierna. Él gobierna. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que dice la palabra en hebreo. Hoy es domingo, tengo que enseñar un poco. Dice la palabra en Hebreo, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos está hablando por el Hijo. Mira lo que dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios no nos está hablando ahora solamente como le hablaba a los antiguos. A los antiguos les hablaba por los patriarcas, a los antiguos le hablaba por los profetas. Hoy Dios nos habla por Jesucristo. Hoy Dios nos habla por su Hijo, el Logo, el Verbo encarnado, la palabra misma, la sustancia, la imagen, la esencia de Dios. Y así como hizo el universo, lo sustenta. Y así como sustenta por el poder de su palabra, te sustenta a ti. Sustenta tu casa. Voy a volver a repetirlo. Si el cielo y la tierra aguardan para que la palabra lo siga sustentando, ¿en quién estás esperando? ¿En el gobierno? ¿En la política? ¿En la habilidad humana? ¿En la fuerza humana? No podemos, hermano. El único poder que puede sostenernos y sustentarnos es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice se cumple. Y lo que Dios habla tiene que suceder. Si Él te dijo, si Él te prometió, sigue creyendo y confiando que el poder de su palabra lo hará. Estoy segura que lo hará. Por eso dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira lo que dice: comprendemos y entendemos que el universo fue hecho, fue formado por lo que dijo Dios. Todo lo que tú ves, por más grande que te parezca, Dios lo hizo. Dios lo formó. Dios lo creó. De modo que lo que tú estás viendo fue hecho de lo que no se veía. Ahora yo te pregunto, ¿qué podemos vivir tú y yo que Dios no pueda cambiar? Dime. ¿Qué podemos vivir tú y yo que no sea posible para la mano de Dios? Lo que es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer. Dios lo puede crear de la nada. Dios puede mandar y se hace. Por eso el centurión dijo una palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Porque no tenía que estar allá al ladito de él. La palabra llegaba de lo invisible a hacer lo visible, la sanidad del centurión. Una palabra de Dios puede sanar tu casa, tu matrimonio, tu vida. Puede sanar tus hijos, puede sanar tus finanzas. Una palabra quita la mirada del problema.
Quita la mirada de la situación y pon tu mirada en la palabra. Porque la palabra tiene el poder de crear de la nada lo que tú quieres ver. Voy a repetirlo, Juan Antonio. La palabra tiene el poder de crear de la nada lo que tú quieres ver. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer Jesucristo. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el poder de Dios. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer Él. Él tiene el poder de hacerlo. Tu fe tiene el poder de activar el poder de la palabra de Dios para hacer de lo imposible posible. Gloria a Dios. Por eso segunda de Pedro, vamos a ver a Pedro, hemos visto a Pablo, hemos visto a David, hemos visto al escritor de Hebreos. Ahora vamos a ver a Pedro, dice, estos ignoran. ¿Quiénes eran esos que ignoraban? Segunda de Pedro capítulo 3, verso 5. Aquellos decían, ¿sabes qué? Que tú dices, ¿desde cuándo dices que tu abuelita, desde los tiempos de la abuelita, dicen que Cristo va a venir y no ha venido? Y Pedro le responde, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por esa misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, dice Pedro, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, si el cielo y la tierra aguardan por el sustento de la palabra, ¿en quién está tu confianza? Mi confianza tiene que estar puesta en la promesa de Dios. Mi confianza y mi fe tiene que estar puesta en lo que Dios dice que va a suceder en mi vida. Si mi matrimonio puede estar, mira, destruido, pero Dios dice que lo va a construir y lo va a restaurar, lo va a restaurar. Si mi salud tiene un diagnóstico, yo le digo a mi salud ese diagnóstico, la palabra tiene el poder de cambiarlo. Porque una cosa es lo que veo y otra es lo que creo. Y si yo pongo mi confianza en el Señor no va a retardar su promesa. Acuérdate que Él se mueve en su kairos. Tú quieres que Dios se mueva en tu crono, pero el crono del hombre no es el kairos de Dios. Espera en el kairos de Dios. Espera en la promesa, porque lo que Él te ha prometido en su palabra se va a cumplir. Hermano, para Dios, tú y yo somos más importantes que el cielo y la tierra. Cristo no murió por el cielo y la tierra, eso es perecedero. Cristo murió y resucitó para darnos vida y salvación. Tú tienes valor para Dios. El que te sustenta, el que te sostiene es Dios con el poder de su palabra. Aguarda en Él, espera en Él. Aférrate, afírmate en Él. Créele a Él pese a lo que estés viviendo. Cree que Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, sucederá. Si Él lo dijo, se cumplirá. Si Él lo dijo, se manifestará por el poder de su palabra. Por eso, acuérdate de algo. Una cosa es el logo, otra cosa es el rema. El cielo aguarda por la manifestación de la gloria de Dios. Hermano, el rema nace de logos.
Hay gente que dice, me vino un rema. El rema, hermano, no es otra cosa que lo que Dios te ha hablado. Hermano, no crea que eso viene por instinto y emoción del hombre. El rema viene por la palabra de Dios. El rema nace por el poder de la palabra de Dios. Y el rema no es otra cosa que la respuesta del logos. ¡Ay! Cuando tú ves la respuesta a algo que tú hablaste en intimidad con Dios y se expresa en una predicación o una enseñanza, no es que Dios lo reveló así por así, es que Dios te da la respuesta de aquello que ya estaba en la palabra, pero que tú no lo sabías, que tú no lo comprendías, hermano. Y muchos de nosotros vamos a recibir de ahora en adelante el rema de Dios para poder ver la manifestación, la respuesta del poder de Dios a nuestra vida. De aquí en adelante entenderemos y comprenderemos lo que Dios nos está hablando. Porque muchos de nosotros conocemos del logo, pero no del rema. Y necesitamos la verdadera esencia del rema de Dios para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones prudentes, para no movernos por nuestras emociones, sino por la convicción de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque no, el rema, hermanos, es el mensaje resultante del logo. Cuando la gente dice yo tengo un rema, no es que le llegó del momento, es que lo estudió en la palabra. Métaselo eso siempre. No crea en los predicadores que vienen por allí, me vino un rema en el momento, porque el rema no viene del momento. El rema viene del estudio de la palabra de Dios. El rema nace del logos, de la palabra de Dios. Si el predicador tiene ciencia, si el predicador tiene palabras de sabiduría, si el predicador tiene profecía, es otra cosa. Pero el rema de Dios es producto de la palabra de Dios. Y se lo digo a todo aquel que dice, ay, es que me vino un rema. No, hermano, si te vino un rema es porque estudiaste, es porque escudriñaste. Y si alguien te dice, me vino un rema que te viene un carro, eso es mentira. Porque la palabra no habla de que te va a venir carro, casa y eso, no. Eso puede ser una bendición de Dios, pero cuando es rema, es poder de Dios, es palabra de Dios, es escudriñar las escrituras. Por eso es que hay que tener cuidado cuando dice, Dios me dijo. Porque un Dios me dijo, mal dicho es palabra en vano y maldición. Cuando tú usas a Dios para decir que Dios te dijo, tienes que asegurarte que Dios te lo dijo. En una palabra de ciencia, en una palabra de sabiduría, que son dones, o en una palabra profética. Pero cuando tú vas a hablar desde la esencia de Dios, tiene que estar aquí. Tienes que haberla estudiado aquí. Tienes que habértela comido aquí por horas. Porque esta es la expresión del pensamiento de Dios. Y lo digo como doctrina, como una enseñanza. Porque el rema viene de logos. El rema no viene de mi mente ni de mi corazón. El rema viene del logo. Y te lo repetiré y te lo repetiré. ¿Sabes por qué? Porque en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas, que dirán lo que Dios no ha dicho, sino lo que nosotros queremos oír. Eso dice la palabra. Pero cuando tú eres entendido en la palabra, cuando tú eres entendido en el conocimiento de Dios, nadie te va a extraviar. Te vas a mantener enfocadito, que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Que si Dios dijo que lo va a hacer, y si está en la palabra, se va a cumplir.
Asegúrate que cuando alguien te diga, dijo Dios, que esté en la palabra, porque si no está en la palabra, no se va a cumplir, por más bonito que parezca. Pero si está en la palabra, es que Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque, hermano, por ejemplo, mira lo que es el rema. Quiero nada más darte un ejemplo. Cuando Dios dice en su palabra esta instrucción, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aquí no te está diciendo que tomes todo esto y lo uses, o que tomes todo esto y enterecito así, no. Lo que Pablo te está diciendo cuando dice toma la espada del Espíritu, es que tomes esa parte de la palabra que tú necesitas para solucionar los problemas que tienes. Oye esto, te lo voy a explicar. Cuando Pablo te dice toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y estás en un problema financiero, tú vas a tomar Filipenses 4:19 y dice: mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tomaste la espada y lanzaste. Tomaste la espada y lanzaste. ¿A quién se lo lanzaste? Al problema. ¿A quién se lo lanzaste? A la deuda, a la miseria, a la escasez. Ahí se la lanzaste. Diste la palabra. No la diste tú, la dijo Dios. Dios la lanzó a través de ti al problema. El poder no es tuyo, el poder está en el vaso de barro que Dios utiliza, porque la excelencia del poder es de Dios, no del vaso. Analízalo. Ese es el rema. ¿Cuál es el rema? Yo comprendo cuál es el área en la que necesito enviar la palabra. Por eso yo le digo a usted, no diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece para una enfermedad. No se puede, eso no funciona. La palabra es una flecha, una saeta que se lanza a un punto específico. Cuando usted dice todo lo puedo en Cristo, lea el texto y el contexto de qué está hablando. Pablo dijo, sé vivir en la escasez, en la abundancia, para todo y en todo fui entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 y dice que el 19, mi Dios suplirá. Cuando tú dices todo lo puedo en Cristo, tú estás diciendo que Él te fortalecerá tu finanza, que Él te fortalecerá. Sí. ¿A dónde estás enviando la palabra? A tu finanza. Ahora, otro rema. Porque me miraron como que prosperidad y plata, el pensamiento del ser humano, ¿no? Otro rema. Estoy inflamada, me duele. ¿A dónde está el rema? La palabra dice: mas el herido fue por mis rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga yo estoy sano. Por la llaga de Cristo envío el rema, envío la palabra, doy la palabra y digo: Él vino a traerme sanidad y medicina, a revelarme abundancia de paz y verdad. Yo le envío el rema a mi problema. ¿Cuál es mi problema? Mi dolor, mi enfermedad. ¿Por qué? Porque no es mi palabra, es la promesa de Dios, que Cristo Jesús me vino a traer sanidad. Ahora no vas a hablar como hablabas. Otro más. ¿Quieres otro más? Muchos de nosotros vivimos en cárceles espirituales. Muchos de nosotros tenemos familias en cárceles espirituales. Pero hay una palabra que dice que Dios en mi noche más oscura
envía un terremoto y un de repente para sacudir los cimientos de las cárceles. ¿Y qué trae eso? Dice la palabra que eso trae salvación para mí y para mi casa. Cuando tú sientas que tu casa se está perdiendo, tus hijos te están perdiendo, no lo declares, di: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos salvos. Tú tienes que enviar la palabra, tú tienes que decir la palabra, tú tienes que mandar la palabra, porque la palabra tiene el poder de gobernar el universo. Hermano, ¿quién tú crees que hace caer la lluvia sobre la hierba? ¿Quién tú crees que hace y sustenta a los pájaros y a los árboles? El poder de la palabra de Dios. ¿Quién crees que te sustenta? Por eso la palabra dice en Isaías que ella hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, y ella no regresará. Ella la riega, dice la palabra, riega la tierra y la hace germinar y producir, y dice que ella no regresa vacía. Ella cumple el propósito para el cual Dios la envía. Ella la envía, Dios la envía y le dice: tú vas a sanar a Juana, tú vas a sanar a Gloria, tú vas a sanar a Leida. Y la palabra baila, los sana y los libra de toda ruina. La palabra va y los sana, y ella no regresa a Dios vacía. Dios lo dijo, Dios lo cumple. Dios lo dijo, Dios lo hará. En el nombre de Jesús. Hermano, envía la saeta, envía la palabra. No deje que el diablo te robe el tiempo creyendo que Dios no lo va a hacer, porque Dios sí lo va a hacer, pala. Dios sí lo va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, amados hermanos, el salmista decía, ya estoy terminando, voy rápido. Santo, siento el poder de Dios fluyendo, hermano, fluyendo de una manera poderosa. Usted no tiene ni idea, porque siempre hablamos de la palabra, pero no profundizamos en lo que Dios quiere enseñarnos. No profundizamos. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 148, 5 y 6. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Pero mira lo que dice la Biblia al día. Alabemos a nuestro Dios. Oye esto, JV. Alaba a Dios. Alaba a Dios en la enfermedad, alaba en la prueba, alaba. En el sufrimiento, alaba. En la escasez, alaba. En la que estés viviendo, alaba. Porque Dios le manda a los pájaros a alabar. Párate a las 5, párate a las 4. ¿Quiénes son los primeros que están alabando a Dios? La creación, los pajaritos. Y a veces nosotros cuando nos paramos, lo primero que hacemos, ay, de nuevo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Hoy tengo que lavar, fregar. ¡Qué frustración! En vez de decir gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque hoy unos no amanecieron, pero yo sí, mi familia está viva. Mi familia, tengo el plato de comida. No será la que quiero, pero es la que tengo. Cuando otros no tienen nada. Y mira lo que el Señor le dice: alabemos a nuestro Dios, decía el salmista, porque con una orden suya fue creado todo lo que existe. Mira, yo me imaginaba cuando Dios dijo que en el vientre de la madre de Pala Él iba a ser.
Sí, porque tú no entraste en el vientre por el esperma de tu papá y el óvulo de tu mamá. Tú entraste en ese vientre porque Dios lo quiso. Porque Dios lo dijo para que tú fueses. Y por eso Pablo dijo que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Porque ahora lo que tú eres, después de haber vivido años sin Dios, lo eres por el Espíritu y la palabra. Esa nueva vida, ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, esa razón por la que viniste a Cristo fue el motivo para hacer de ti lo que ahora eres, por su palabra. Porque Él decidió, Él envió una orden. Voy a hacer a Joshua así, negrito, candelito, ronconcito. Por eso Pablo dice que cuando Dios te vio, hizo de ti el poema, hizo de ti una poesía, porque tú eres la expresión del amor de Dios. Tú eres la expresión del sentir de Dios. Así chinito, gordito, blanquito, flaquito, negrito, como tú eres perfecto para Dios. Él te ama tal y como tú eres. Cuando Él te creó, dijo: qué hermosa es esa mujer. Yo la voy a llamar a predicar. Así con las manos, así con las orejas, así con el pelo, así como es intensa. Así la quiero y la amo. Así te ama a ti. Tal vez el hombre, tal vez la mujer, tal vez el ser humano no te ame, pero Dios te ama. Tal vez las personas no te comprendan, tal vez las personas no te escuchen, pero Dios te comprende y te escucha. Porque eres una orden de Dios. Eres un mandato de Dios. Eres la expresión de la palabra de Dios. Mira lo hermoso del Señor. Y por eso es que usted tiene que amarse. Porque usted no es cualquier cosa. Usted es corona de gloria. Usted es diadema de reino. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es la manada pequeña. Príncipes y princesas, reyes y sacerdotes. Tú eres el especial tesoro de Dios, la propiedad exclusiva de Dios. Tú no eres cualquier persona. Tú eres la expresión del poder de la palabra de Dios. Una es la expresión del aliento y otra es la expresión de la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque el aliento nos da vida, una vida perecedera. Pero el segundo Adán, la expresión misma, la manifestación misma, la esencia y la palabra, nos da vida eterna. Nos crea para la eternidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Tú no fuiste creado en este tiempo para perecer. Tú fuiste creado en este tiempo en Cristo Jesús para vivir eternamente por Él y para Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, dígale a que está a tu lado: Él manda la palabra. 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 Y es el término sabá. El término sabá, y va la profesora griega y hebrea. El término sabá significa establecer, designar, encargar, enviar, gobernar. Oiga esto: imponer y mandar y ordenar. Cuando Dios manda la palabra, no le pide permiso a lo creado. Él gobierna e impone. Y quiero que se te grabe esto,
para que cuando tú le digas al demonio que tiene que salir, tiene que salir. No por la autoridad tuya, sino por la autoridad de la palabra. Y yo no sé cuál sea el demonio que tiene que salir de tu casa, pero va a salir en el nombre de Jesús. Porque hoy vas a salir empoderado del poder de la palabra, que va a hacer huir a la enfermedad, al dolor, a la escasez, que va a hacer huir a los problemas que están perturbando, que va a quitar lo que está estorbando en medio de nosotros, que va a destruir y deshacer toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Por eso que no le pidas permiso, ordénale. En el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús te destruyes, te deshaces, te desarraigas, sales. Porque a ese nombre se sujeta. Ese nombre que es sobre todo nombre, se sujeta a todo. Debajo de la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confesamos que Jesús es el Señor. Que el Logos es el Señor de tu casa. El Logos es el Señor de tu corazón, de tu familia, de tus hijos. El Logos, la palabra de Dios. Hermano, mira, ese verbo ordena, ese verbo guía. El Sabbat de Dios tiene el poder de mandar y guiarte en todas las situaciones de tu vida. Por eso que no hay nada entre el cielo y la tierra que Cristo no pueda hacer. No hay nada entre el cielo y la tierra que sea imposible para Dios. Todo lo que suceda ahí está en el dominio y en el gobierno de Dios. No hay nada que tú puedas estar viviendo, ninguna situación que Dios no pueda cambiar con su palabra. Él le dijo, el siervo le dijo, da la palabra. Necesito que la sueltes, que la mandes. Porque cuando tú envíes esa palabra, aun cuando mi siervo esté lejos, esa palabra va a llegar allá. Y no va a venir a ti vacía. Se va a cumplir. Yo sé que mi siervo se va a sanar. Porque yo sé que la autoridad de la palabra lo va a hacer. Hermano, lo que más me impactaba es que nosotros no conocemos muchas veces. Decimos que de boca que conocemos, pero cuando enviamos la palabra viene algo a nosotros que nos dice, ¿será? ¿Será que será? Y a veces dudamos por nosotros, pero déjame decirte, el poder no es de nosotros. La excelencia no es de nosotros, es de Dios. Y cuando tú y yo vemos el Sabbat de Dios, y voy terminando, comprendemos que cuando Dios manda, la creación obedece. Cuando Dios manda, las personas tenemos que obedecer. Cuando Dios crea todas las cosas, es porque Él envía una orden y Él envía un mandato. Hermano, y es interesante porque sabiduría sin obediencia no existe. Así como sabiduría sin la palabra de Dios no existe, es una línea inquebrantable para ver el rema, el poder de Dios. Existe la palabra, existe la sabiduría en escalera, y luego de la sabiduría viene la obediencia. ¿Por qué? Porque sin obediencia no hay sabiduría. Y sin la palabra no hay sabiduría. Ay. ¿Por qué la obediencia? Dios le dio un mandato a Adán y a Eva. Voy aquí, Juan Delgado, el pasaje que tanto te gusta. Y le dijo Dios, comerás de estos árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comieres. ¿Qué le dio? Un mandato. Porque cuando tú das un mandato que viene de parte de Dios, tú tienes que estar seguro que se va a cumplir. Pero el primero que tiene que obedecer soy yo. Adán y Eva
Dios le da un mandato que tenían que cumplir, para que usted vea todo lo que implica ver el cumplimiento del poder de Dios en la obediencia. La Biblia me enseña que Moisés dio órdenes de parte de Dios cuando le dijo: esto comerás, esto no comerás, esto harás, esto no harás, esto seguirás y esto no seguirás, ¿verdad? ¿Qué fueron? Órdenes de Dios, mandatos de Dios. Aquí están, ¿ves? Moisés los plasmó aquí, pero esto no es de Moisés, esto es de Dios. Y Moisés comprendió que el primero que lo tenía que obedecer era él, para que el pueblo lo obedeciera y para que se pudiera cumplir. Y ver el poder de Dios obrar por la palabra de Dios. Espérense que ya voy terminando. Y cuando nosotros vemos a Israel cumpliendo todos estos mandatos, ¿qué sucede? La palabra dice que cuando tú y yo obedecemos a Dios, estas bendiciones vendrán y nos alcanzarán. Hermanos, el poder de la palabra de Dios en la obediencia hace que todo lo que Dios tiene planeado para nosotros nos alcance, nos correteen. La bendición tiene que venir, no porque querramos, porque Dios lo quiere. Por eso es importante comprender que todo nace de la palabra. Tu bendición no viene del hombre, tu bendición viene de Dios. Tu sustento no viene del hombre, tu sustento viene de Dios. La manifestación de tu sanidad no viene del hombre, viene del poder de Dios. Y lo sabio en nosotros es vivir la palabra. Lo sabio de nosotros es andar en la palabra. Lo sabio de nosotros es caminar en la palabra. Lo sabio de nosotros es obedecer la palabra. Hermano, cuando tú y yo obedecemos a Dios, nosotros no tenemos que buscar la añadidura. Ella viene sola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y los profetas lo sabían. Por eso cuídese de un profeta. Cuídese o obedezca. Si obedece, le va bien. Pero si no, cuídese. Porque es palabra de Dios. Estoy hablando, y los profetas en este tiempo existen. Y los apóstoles en este tiempo existen. Porque Dios sigue hablando. Dios sigue dirigiendo a su pueblo. Dios sigue sustentando a su pueblo. Por eso el comando del Espíritu es importante. Léase bien la imagen que le mandé del mes de la Biblia, del mes de la palabra. El comando del Espíritu en tu vida y en la mía es importante. Y voy a terminar. Salmo 33. De allí nace todo lo que le estoy narrando. Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas. Cuando Dios habla, cuando Dios sopla, algo tiene que suceder.
Dios sopló y el mar se abrió. Dios sopló y una nueva nación nació. Dios sopló y esos huesos vivieron. Dios sopló y carne y espíritu se levantaron. El valle de los huesos secos. Porque el soplo de Dios trae vida. Por eso el centurión dijo: una sola palabra, un solo soplo, un solo aliento bastará, será suficiente. ¿Qué necesitas? ¿Un soplo? Pastor, algo tan sencillo. Yo me imagino los discípulos o los siervos del centurión, cuando el centurión le dijo una palabra, y cuando llegaron allá el siervo estaba sanito. ¡Wow! ¿Cómo puede suceder eso? Porque Dios es omnipresente y omnipotente. Porque Dios está en todas partes. Él no está limitado por la mente humana y por el límite humano. Dios es infinito. Él puede ir y hacer. Él puede ir y crear. Él puede enviar. Él puede imponer. Me encantó eso, hermano. De ahora en adelante no mendigue, imponga. Si Dios lo dice, apréndase la Biblia. Mira, hay algo bien sabio en la Biblia y no lo usamos: concordancia. Hay algo bien que hay en la Biblia y no lo utilizamos. Hay Biblias que traen los textos que necesito para diferentes necesidades. Si estás afligido, si estás deprimido, si estás y te da los textos que te guían allá, apréndetelos. Porque ese es un sistema humano, pero la palabra es Dios. Es un sistema que te guía a saber qué decir para determinada situación. Pero al final el poder no es del hombre, el poder es de Dios. Si estás afligido, ¿qué vas a decir? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas me librará Jehová. Si tienes temor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si se levanta alguien contra ti, tú dices: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo voy a estar confiado. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque Jehová está conmigo entre los que me ayudan. No lo voy a sentir si siento aflicción. No voy a sentir si siento temor. Pero voy a la fuente de la vida, a la fuente del poder que cambia mi lamento en baile, mi tristeza en alegría, mi enfermedad en salud, mi escasez en provisión. Si Él lo habló, Él lo cumple. Si Él lo dijo, será hecho. Si Él sopla, hay vida. Por eso Él dice todo lo que tenía que hacer. Mira lo que dice en otra versión de ese mismo 33:6. Voy terminando. Mira lo que dice la versión. Todo lo que tenía que hacer era hablar por medio de su comando. ¿Quién es el comando de Dios? El Espíritu Santo. Porque la acción de la palabra es el Espíritu. El que ordena es el Espíritu. Por eso dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios incubaba, se movía, se manifestaba. ¿Cómo? El Padre estaba creando. El Hijo era la palabra y el Espíritu la acción. La acción que ordena,
que comanda, que gobierna, que impone orden donde hay desorden, que llena lo que está vacío. Oh my God, que quita las tinieblas y hace resplandecer luz. No, siento a Dios. Siento mi vientre lleno. Yo quisiera tener más espacio para... La locura. Dice, bastó, dice otra versión, bastó que hablara, soplara para que se formara. Por eso que cuando usted canta, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. No lo cante por de cantar bonito, cántelo con el corazón y crea que Él está soplando, porque un soplo tiene el poder de traer vida y de crear aquel anhelo de tu corazón que va conforme a la voluntad de Dios. Ponte de pie. Por la palabra, por el espíritu de su boca, por la espada de Dios, fue hecho, fue dicho y fue hecho. Sopló y fue creado. Yo quiero que tú te vayas con eso bien. Gracias. Yo quiero que tú te vayas bien claro, bien clara, que de ahora en adelante, de tu boca, todo lo que salga de aquí tiene el poder de crear, tiene el poder de hacer, tiene el poder de llenar, tiene el poder de manifestar. Tienes un arma poderosa en tus manos. Tienes la bomba atómica del mundo de las tinieblas para exterminarlo, para destruirlo y aniquilarlo. No por tu boca, sino por el espíritu de la boca de Dios, que manda, que asigna los límites. Imagínate, Dios le dice al mar, hasta ahí llegas, y ahí llega. Por más bravo que sea, por más bellaco que se crea, Dios dice hasta ahí, y hasta ahí fue. David le dijo al gigante, ve, hasta ahí, ve, hasta ahí llegas, le dijo a Goliat, y Goliat hasta ahí llegó. Y es más, después de ahí, él se fue al otro límite, en donde no estaba cubierto por la protección de Dios, porque el pecado reinaba. Y David sabía que allá él iba a vencer, porque él iba en el poder de la palabra de Dios. Tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y los que van conmigo son mayor que los que tú tienes. Así que yo voy porque te voy a cortar la cabeza. Y David era chiquito, hermoso, chiquito. Se parecía a Jonathan. Santo, ¿quién lo aguanta ahora? Es que Jonathan se llama Jonathan David, oye. Era chiquito, el otro era un gigante. Porque cuando tú vas en el poder de la palabra de Dios, no importa si es gigante, no importa si es grande, no importa cuánta arma tenga, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si Dios te dijo que fuera, ve, porque Él va contigo. Y ya Él fue y ganó y venció por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe por qué lo hará? Por ti. ¿Sabes por qué lo creará y lo manifestará? Por amor a ti. Por amor. ¿Y sabe por qué también lo hará? Para que todos teman
Y para que todos sepan que en ti está Él. Para que todos comprendan el poder de Dios operando en ti. Para que te respeten. Para que aprendan a respetar el poder de Dios en tu vida. Para que sepan que Dios está en ti y que su poder se manifiesta en medio de ti. Dios le dijo al pueblo de Israel: serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo, prestarás y no pedirás prestado. Estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Él dijo: te coronaré de bienes y favores. ¿Saben por qué? Y le dijo: para que todos teman y entiendan que mi nombre es invocado en medio tuyo y te teman. Porque cuando la palabra sale y se manifiesta, el impío tiene que verla, y el inconverso tiene que verla. Tu familia lo verá, tus vecinos lo verán, tus compañeros lo verán, los empresarios lo verán, todo tu entorno lo verá y confesará que en ti está Dios, que el poder de Dios se manifiesta, que en medio de ti está el nombre de Jehová, por el respaldo de la palabra. Por eso cuando Juan Delgado dice es infarto es un problema de sangrado estomacal, es problema. ¿Sabes por qué Dios lo hace? Para que teman, para que sepan que Él te guía, que Él está contigo, para que sepan que Él es tu Dios y que tú eres su hijo, que Él es tu Padre, que Él te respalda. Tú tienes que comprender que cuando tú le crees a la palabra se va a manifestar. Cuando tú confiesas la palabra, cuando tú caminas en la palabra, cuando tú andas en la palabra, no eres tú, es la palabra en ti. Es Cristo caminando contigo, es Cristo andando contigo, es Cristo viviendo en ti. Y podrás decir como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, está conmigo. Ahora lo puedo ver manifestarse en mí. Ahora puedo ver encarnado a Dios en mí. Sopla en mí, vívelo, vívelo. Sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí. Yo siento el poder de Dios fluyendo en mí misma lo está haciendo. Lo siento. Sopla en mí, sopla, sopla en mí. Dile que sopla ahí en tu necesidad, en tu situación que estás viviendo. Dile, Señor, sopla, sopla, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla.
soplando el viento de Dios. Está soplando el viento de Dios. Está soplando el viento, Viento de Dios. Está corriendo el río de Dios. está corriendo el río de Dios, está corriendo el río, Río de Dios. Está cayendo el fuego de Dios. está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego, Fuego de Dios. Aleluya. Viendo río, fuego de Dios. Aleluya. Oh Señor, gracias. Viendo río, fuego de Dios. Y tolema sol y quitaya. Río, fuego de Dios. Viendo río, fuego de Dios. Viendo río, fuego de Dios. Yo quiero que tomes la mano del que está a tu lado. Y vamos a orar por un soplo de Dios. Vamos a orar para que Dios envíe la orden. Para que Dios envíe la palabra. Porque una palabra de Dios tiene el poder para hacer de lo imposible posible. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios obre con poder. Para que esa palabra que necesitamos que Dios envíe, esa orden que Dios envíe, sea hecha hoy, sea creada hoy, por el poder de la fe, por el poder de la obediencia a lo que Dios ha dicho. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús, he aquí, Señora, he aquí un pueblo dispuesto, he aquí un pueblo confiado, creyendo, Señor, en el poder de tu palabra. Padre, da la palabra ahora. Envía la palabra, da la orden, Señor. Sea manifiesto, sea hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora vamos, iglesia, a orar, a creer que lo que Dios ha dicho tendrá cumplimiento. Un soplo, sopla Dios, sopla Dios, sopla y crea Dios ahora. La palabra, Señor, ahora, Señor, sobre toda enfermedad declaramos tu palabra. Por tu llaga, oh Cristo, fuimos curados. Por tu llagas, oh Cristo, hemos sido curados de nuestras enfermedades. Hemos sido curados de nuestras dolencias. Hemos sido curados de aquello, Señor, que nos adormece, aquello que causa dolor en nuestro cuerpo. Por tu llaga hemos sido curados, porque tú nos has traído sanidad y medicina sobre tu pueblo. Ahora, en el nombre de Jesús, mandamos la palabra, enviamos la palabra de sanidad sobre nuestra familia, sobre nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Oh Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador. Damos la palabra sobre toda ruina, sobre toda miseria, sobre toda escasez. En todo y por todo hemos sido preparados, oh Dios, porque tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el cielo sobre tu pueblo y derramas bendición
hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús. Oh Padre eterno, aquí está tu pueblo orando y clamando. Oh Padre, contra todo adversario, contra todo aquel que se ha levantado en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Damos la palabra: el que contra nosotros conspirare, lo hará sin ti. El que contra nosotros conspirare, delante de nosotros caerá. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante en contra nuestro juicio, porque en ti hemos creído. Esta es la herencia de los santos en el Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Oh Padre, declaramos tu palabra. Yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa te serviremos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque tú nos has traído la salvación, la liberación de toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, oh Padre, alabado sea tu nombre. Gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tetelestai. Consumado es. Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió y para eso resucitó, para deshacer toda obra del diablo y traernos a vida y a salvación, a libertad, a gobierno y dominio sobre todas las cosas. Gracias, Jesús. Dele gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por la orden que has dado, porque será ejecutada por tu Espíritu Santo a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos, de tu iglesia, Señor, de los lavados y redimidos con la sangre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque todo lo que dijo fue hecho y será manifiesto en los postreros días por tu palabra, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso a la palabra, Cristo Jesús, al Verbo hecho carne. Aleluya. Apláudalo, apláudalo, no se canse de aplaudir a Jesucristo. A Él sea el honor, la gloria. Ahora comprende por qué estoy enamorada de Jesús. Porque antes que yo lo amase, Él me amó primero. Antes que tú lo amases, Él te amó primero. Y esto es amor, puro amor en Cristo. No hay poder más grande que el amor de Dios sobre nosotros. Y ese poder creó todo lo que vemos por amor a ti, por amor a tu casa y a tu familia. Mira, algo que me impacta es que antes de Cristo ir a la cruz, Él, ¿sabes por qué lo hizo? Porque vio a tu familia ser salva por ese sacrificio. Eso es motivo suficiente para amarle, porque tienes una esperanza que si tú le sirves y tú le crees, tú y tu casa van a ser salvos. Y el día que tú perezcas, o el día que tú partas con Él y yo parta con Él, esa es la seguridad que tendremos, que ellos también alcanzarán la salvación como tú la alcanzarás en Cristo Jesús. Y por eso vivimos y por eso permanecemos, por esa confianza. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este domingo que nos ha permitido compartir la palabra. Cuando des la palabra, ya no la des dudando, dala creyendo que en el tiempo que Él lo determine se cumplirá, creyendo que Él lo hará, que
Él enviará sanidad, que Él enviará provisión, que Él enviará salvación, que Él enviará liberación, que Él enviará la palabra que tú necesitas. No la pastora, no el pastor, no el vaso de barro. El poder es de Dios. Si usa un vaso y es la palabra, cree que eso sucede. No por el vaso, sino por el poder de la palabra. Y cuando tú la des, no mires que tú eres el vaso, porque el vaso es mortal, porque el vaso es frágil, porque el vaso es humano, pero el poder es de Dios. Porque a veces nos creemos tan insignificantes, el diablo nos hace sentir tan desvalorados que le quitamos el poder a la palabra, porque dudamos. Pero cuando sabemos que el poder no es nuestro, que es de Dios, sabemos que por más humanos que seamos, Dios no es humano, Dios sigue siendo Dios, todopoderoso para hacerlo. Así que el diablo se vaya con sus mentiras a otro lado, porque Dios es fiel y verdadero, y lo que Él prometió lo cumplirá. Y te lo voy a meter en la mente y en la mente y en el corazón hasta que se encarne el verbo en ti, para que cuando el diablo venga a decirte mentiras, la palabra que es verdad te diga: no, eso es mentira, yo digo. Y te recuerde lo que Él te dijo y Él te prometió, y anule la mentira del diablo, que te dice que no se va a poder, que te dice que no va a ser, que te dice que no sucederá. Porque te recordará Jesús que lo que es imposible a tus ojos es posible para Él. Y te recordará que al que cree, todo le es posible, y que Él resucitará los muertos en tu vida. Sí, por un talita cumi. Ves que cuando vemos la palabra desde esa perspectiva, empezaremos a ver a los muertos resucitarse. Porque usted quiere verlo literal, quiere ir a la morgue y resucitarlo. No, hermano, hay cosas que resucitan en nuestra vida por el poder de la palabra. Hay un brazo que resucita, hay una pierna que resucita, hay un hígado que resucita, hay un corazón que resucita, hay una espalda que resucita, una columna que resucita. Yo no sé qué tiene que resucitar, pero la palabra tiene el poder de resucitarlo. Así que háblale. Amén. Aleluya. Tan solo da la palabra, Benito, y yo resucitaré. Yo lo creo. Aleluya. ¿Tú lo crees? Si yo lo creo y tú lo crees, hecho está. Padre, en el nombre de Jesús, hemos dado tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. El verbo de la vida, el verbo hecho carne. El logo, la expresión de tu corazón, de tu pensamiento, Señor. Que esta palabra, Señor, no retorne vacía, sino que cumpla el propósito, que ella corra y sea glorificada en cada vida y en cada corazón, Señor. Que la palabra quede impregnada, que quede encarnada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, pon tu ley en nuestra mente y escríbela en nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, Señor. Ayúdanos a través de tu palabra a alcanzar esas grandiosas promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Esas cosas nuevas y mayores que tú has prometido para nosotros en este tiempo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la palabra. Ayúdanos Señor, ayúdanos a creer que tú traerás de lo invisible a lo visible la manifestación de la bendición y del poder que tú tienes a favor de nosotros. Que tú cumplirás tu propósito en nuestra vida y en nuestra casa, en nuestra familia y en todo lo que hagamos, Señor. Sea bendecido por el poder que sale de tu boca a favor de tu pueblo.
Hágase en nosotros tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia, por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Gracias, Señor, por la sanidad que has enviado, por la provisión que has liberado en este tiempo, Señor. Sea tu palabra bendita en medio de nosotros, cada día y en todo momento, a través de las redes sociales, Señor. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Oh Padre, que la fe de los corazones que nos han escuchado sea puesta, Señor, en acción, sea ejecutada en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu pueblo. Que sea una semana, Señor, bendecida por tu mano. Que sea una semana de cielos abiertos. Que sea una semana de Kairos, Señor, el oportuno favor de Dios en medio de tu pueblo. Que sea una semana de puertas de bendición abiertas a favor de cada familia del ministerio Jesucristo Imperio de Vida, de aquellos que escuchen el mensaje, Señor, de tu palabra. Que sean los corazones abiertos, las mentes renovadas, Señor, por el poder de la palabra, para vivir, para andar, para caminar en obediencia a ella y alcanzar la bendición de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y de nuestra casa. Aleluya. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea contigo y con tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Aleluya. Nos vemos mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Les amamos. Estamos hablando de una serie de características propias. ¿Qué tal, mis amigos y hermanos de las redes sociales? Les saluda su pastora y amiga Carmen Cañata aquí en Mi Vivo Dios. No necesitamos muchas veces $1.000.000 para resolver los problemas. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder.